puedo aseverar que don Pedro Castillo Terrones se ha distanciado ya de Aníbal Torres Vázquez. Puedo señalar que don Pedro Castillo Terrones se ha separado ya de Betsy Chávez Chino. Y por supuesto, don Pedro Castillo Terrones quisiera verlo muerto a Gustavo Bobbio Rosas, porque hemos conversado, como se dice, a calzón quitado, con la verdad monda y lironda, y don Pedro había nombrado como integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia al ahora general en retiro, Gustavo Bobbio Rosas. Y lo nombró integrante de la DINI el mes de agosto del año 2021. Y se ha quedado este personaje como integrante real de la DINI agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2021. Y todos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. Es decir, era un jefe real de la DINI durante 17 meses. Y don Pedro me ha dicho ahora, doctor, ¿cómo voy a recordar en tal número de resoluciones supremas que yo he firmado para las diversas autoridades, los diversos funcionarios que yo tenía que nombrar, firmando él como presidente de la República, la resolución suprema, pues recuerden que tiene que llevar la firma del presidente de la República, ¿no? Y él ni sabía que era este Gustavo Bobbio, integrante de la DINI. Y cuando yo le pregunto, ¿y quién despachaba con usted por la DINI? Él me dice, despachaba fulano de tal. Pero Gustavo Bobbio Rosas, ¿con quién despachaba entonces? No sé, dice, nunca ha despachado conmigo. Entonces lo habrá hecho con Aníbal. Durante 17 meses, me dice don Pedro, el jefe, el prácticamente jefe de la DINI, nunca despachó conmigo. Y le digo, don Pedro, prácticamente no. Era el realmente jefe de la DINI. ¿Por qué? Porque estaba por sobre el jefe formal. El jefe formal, pues, era un comisario, uno de ellos, un comisario que había sido de la Guardia Civil, que trabajó con Pedro en Tacabamba, se conocían, y por esa cercanía tacabambina lo puso de jefe de la DINI, pero el jefe real era un general. En este momento, un general en retiro. Pero vean los pergaminos de este general. En 1994 era coronel en actividad del ejército. Coronel en actividad, jovencito, ¿no? Como coronel atlético, ¿no? Ahora ya tiene la cara de medio de muerto, ¿no? Pero ese año era, junto a otros 4 coroneles, uno de los 5 asesores militares del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien se encuentra en este momento moribundo, en fase terminal, condenado por crímenes de lesa humanidad muchos años atrás. Es decir, Gustavo Bobbio Rosas era el asesor militar de quien ha sido condenado por la justicia en todas las instancias como autor de crímenes de lesa humanidad. Así que se puede decir con toda propiedad, asesoró a criminales. No solo a Hermosa Ríos, sino también pues a Montesinos Torres, que era el otro jefe real de gobierno, ¿no? Fujimori era un fantoche y el presidente real era Vladimiro Montesinos Torres. Y también asesoraba pues al mismo Alberto Fujimori, porque cuantas veces se reunían este trío, este triunvirato, Montesinos, Fujimori y Hermosa, cuya foto de los 3 es profusa en todas las redes,
los 5 asesores son los que tenían que soplarle su asesoría a los 3, porque sabían que eran los reales presidentes del país, del Perú, desde el año, pues, 94, Vladimiro, claro, desde el año 92, ¿no? Hasta el año 2000, o creo que desde el 90, Vladimiro Montesinos hasta el 2000, y Hermosa Ríos hasta el año 1998, porque fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante varios años. No sé exactamente el guarismo, pero es 93, 94, 95, 96, 96, 97 y 98. El año 1998 lo echaron ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno en ceremonia especial. Lo echó Fujimori, con asistencia de Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque era el comandante de la victoria, ¿no? El hombre de la victoria con los ecuatorianos, ¿no? Miren. Y ese año 95 en que Bobbio Rosas asesoraba a este triunvirato, a Hermosa Ríos, sucedió que Aníbal Torres Vázquez fue nombrado por resolución suprema firmada por el presidente de la República, Alberto Kenya Fujimori como interventor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estuvo durante un año ahí. Por lo tanto, Aníbal era el casi rector, integrante de la comisión reorganizadora, y que se ocupaba de todas las desventuras del estudiantado de San Marcos. Por eso es que con su pluma se expulsaron a 566 estudiantes de San Marcos y a muchos cientos los desaparecieron en horas del amanecer. ¿Se entiende? Las intervenciones militares, si quieren en sentido figurado. ¿Y quién le abría la puerta a la universidad? Le abría la puerta a la universidad en las horas de la mañana Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Así que se conocieron muy bien. Este asesor militar, de quien decide la intervención de la universidad, quien la decide es el presidente de la República, Alberto Kenya Fujimori. Y para que la decida Alberto Kenya Fujimori, tiene que haber sido primero la decisión de Vladimiro, porque él era el presidente real, el de facto. Y por supuesto, para que haya un operativo militar en una universidad, como la última intervención que ha habido, tiene que el presidente del Comando Conjunto haber puesto su huella, su firma, su sello para esta intervención militar en donde desaparecían a cientos y quizás miles de estudiantes sanmarquinos. Así que se conocieron muy bien esta dupla. Trabajaron a la limón, Torres Vázquez y Bobbio Rosas. Y oh casualidad, llega a la presidencia de la República Pedro Castillo Terrones, el 28 de julio del año 2021, y a los pocos días, en el mes de agosto del año 2021, lo nombra Pedro Castillo Terrones como integrante de la DINI al asesor de criminales. Y lo nombra en el 2021, cuando ya se encontraban condenados. Alberto Fujimori, desde el año 2007, está condenado por crimen de lesa humanidad. Vladimiro Montesinos, condenado por crimen de lesa humanidad. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, condenado por crimen de lesa humanidad. Pero el asesor nunca ha caído en las garras de la justicia, ¿no? Pero asesoró a criminales hoy condenados y que quizás los 3 se pueden morir en la cárcel. Ese asesor de criminales, asesor militar en actividad de criminales, fue llevado a asesorar al gobierno de Fujimori. Estuvo ahí como jefe real de la DINI hasta el 5 de diciembre del año 2022. Y ese 5 de diciembre Aníbal Torres Vázquez lo catapultó, empujándolo, proponiéndolo ante Betsy Chávez como ministro de Defensa, y a las 12 del día de ese lunes 5 de diciembre lo juramentó don Pedro Castillo Terrones como ministro de Defensa al antiguo asesor de criminales, de autores de crímenes de lesa humanidad. Se cae de espanto, no sabía qué decir, se agarraba la oreja, se agarraba el pelo, decía, o sea que yo nunca me enteré de eso. Y yo le tuve que decir, don Pedro, usted tiene que zanjar públicamente con este personaje Aníbal Torres Vázquez, debe hacerlo. Ya, doctor, yo ya le he mandado decir que yo no tengo ningún proyecto político estando en la cárcel.
Por lo tanto, yo no voy a apoyar a ningún candidato, así que ni cuente Aníbal Torres Vázquez siendo candidato por ninguna agrupación. Y lo mismo me ha dicho don Pedro, que tiene la autorización su hija Jennifer para espetarle lo mismo ante Aníbal Torres Vázquez. Asustadísimo respecto de lo que ha sucedido en 17 meses y que él lo desconocía. Ni siquiera sabía el nombre de Gustavo Bobbio Rosas, que había trabajado 17 meses como jefe, prácticamente, decía, jefe prácticamente de la DINE. No don Pedro, no era jefe prácticamente, era jefe real, y que despachaba con Aníbal, no sé dónde. Me dicen en su casa, ya, todos los meses, y durante varias veces. Eso había sido Aníbal Torres Vázquez. Y respecto a la demanda de amparo, le he dicho, don Pedro, en la demanda de amparo, cuya audiencia única y quizá final es el 23 de diciembre próximo, ahí se decide si su vacancia es nula o no. Imagínense que usted escucha la sentencia del juez, el fallo del juez, en donde declara la nulidad de la vacancia. Eso significa que usted es presidente constitucional de la República en sentido formal, pero realmente encarcelado. De allí la importancia de que inmediatamente hable con Walter Ayala, porque Walter Ayala ya ha sido notificado por la audiencia del 23, pero esa notificación también se hizo al Congreso de la República, porque en esa demanda de amparo el demandado es el Congreso de la República, y el Congreso de la República está con la obligación legal de contestar esa demanda de amparo. Y le digo, don Pedro, no sé si usted se ha enterado que ya el gobierno ha contratado a 10 capitostes del derecho constitucional, a Óscar Urriola Ani, a García Toma, al famoso Blume Fortini. ¿Por cuántos millones? Eso claro no lo podemos saber, ¿no? Así que esos 10 capitostes del derecho, oráculo de Delfos, van a leer la demanda de amparo de Walter Ayala y me imagino lo van a hacer añicos, porque ellos son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional. Reitero, son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional. Paralogismos. A mí me gusta mucho ese término, pero véanlo por favor en el diccionario, en el mataburro, para que vean qué quiero decir cuando hablo de paralogismos. Allí es que al ver esta realidad que pende sobre Pedro Castillo el 22 de diciembre, me dice, doctor, ¿y usted nos puede apoyar? Le digo, claro que sí, pero ¿cómo lo voy a apoyar si yo no he visto la demanda de Walter? Si yo no he visto la resolución del juez que rechazó esa demanda, si yo no he visto el escrito de apelación de ese rechazo que hizo el juez y que el escrito de apelación lo hizo, o recurso de apelación lo hizo Walter Ayala, si yo no he visto la resolución de la sala que declara nula la improcedencia que dictó el juez y que ordena que se admita a trámite su demanda, y yo no he visto, ni lo puedo saber, la contestación de la demanda de 200 páginas que podrá hacer el Congreso gracias a la pluma de estos Blume Fortini, de estos Óscar Urriola, tal como sucedió cuando se planteó la nulidad por Keiko, que contrató a Óscar Urriola Ani para que sea su abogado, que contrató a la Lulú, ¿cómo se llama la Lulú? Lourdes Flores Nano, que lo contrató nada menos que al que fue presidente de la Corte Suprema, a ese que absolvió a los del Grupo Colina, y que fue presidente de la Corte Suprema, me parece, en 2 oportunidades, ¿no? Y que él fue el que presentó una demanda de amparo para declarar nulas las elecciones. Eso mismo que hizo Keiko, eso mismo está haciendo ahora Dina Boluarte Segarra, contratando a 10 con los millones que salen del presupuesto nacional y que harán añicos a la demanda. Así que cuando don Pedro me dice ¿nos puede apoyar? Le digo que sí, pero tendrían que entregarme todos esos documentos. Ya me dice, voy a convocar a Walter, le voy a conversar con él para que le entregue todos esos documentos. Dígame, Pavel. Solo para puntualizar, en lo que menciona usted, ese pedido de apoyo del presidente hacia usted, o sea, no ha sido previamente, ya no ha sido hoy,
O sea, ya he venido conversando sobre ese tema. Yo no, yo recién ahora con Pedro. Yo no he conversado eso con nadie. Hoy, solo hoy. Es primera vez que lo veo a Pedro desde el 12 de diciembre del año 2022. Y solo he ido a verlo gracias a este manuscrito. Si este manuscrito no habría ido jamás a verlo, porque yo tengo dignidad profesional. Si fui subrogado, no tengo que ir a un ex cliente, ¿no? Pero cuando se rectifica y me dice, por favor, visíteme, claro que he ido a verlo. Y me ha dicho, doctor, ¿y me puede visitar otras veces? Claro que sí, las veces que usted me llame. Así que me ha pedido, claro, no lloroso, por supuesto, muy bien parado, muy risueño, muy digno, bien vestido, bien afeitado, como debe ser. Así que seguramente en las próximas oportunidades lo visitaré cuando ya tenga los documentos del amparo en la mano que le tiene que entregar primero Walter Ayala. Y me ha dicho, yo voy a hacer que Walter Ayala lo llame. Deme por favor sus 2 celulares. Le he escrito así con mi puño y letra mis 2 celulares para que le entregue a Walter Ayala y él me llame. Y yo le he dicho, don Pedro, no es suficiente que me llame. Si Walter Ayala quiere hablar conmigo, que vaya a mi oficina, como lo hizo con toda transparencia Eduardo Pachas. Eduardo Pachas, el día que allanaron Palacio de Gobierno, enviado por Pedro Castillo, y hoy me aceptó que sí, yo lo envié, me llevó las 4 actas de allanamiento de Palacio de Gobierno y que hasta ahora las tengo ahí. Pero desde ese día, nunca más lo he visto a Eduardo Pachas, nunca más. Así que le he dicho lo mismo que hizo Eduardo Pachas, lo mismo. Le pido con toda humildad que lo haga el colega Walter Ayala, que me lleve todos los documentos en impreso, no por favor en WhatsApp. No, yo no voy a leer 200 páginas que conteste el Congreso en WhatsApp, no, me tiene que llevar impreso. Y cuando yo lea todo eso que se llama demanda, rechazo del juez, apelación, resolución de la sala, y todo lo que él haya pues logrado escribir Walter en este proceso de amparo, yo encantado de prestar mi apoyo. Y le he dicho, pero lo haré hasta el día último en que yo tenga que viajar, porque hay las posibilidades de que yo tenga que irme al extranjero. ¿Y cuándo se va a ir, doctor? Me dice. Le digo, mire, mañana yo debo concretar una venta de un inmueble. Si mañana me pagan, el lunes me estoy yendo al extranjero. Me dice, ¿por qué tan rápido? Le digo, porque estoy vendiendo un inmueble y con esa plata voy a comprar otro inmueble en España. Y con esa plata voy a buscar mi residencia en España, porque uno invierte en España y adquiere la residencia. Y entonces él me dice, entonces voy a hacer que se apure Walter para que lea los documentos y en eso hemos quedado. Espero que Walter Ayala cumpla este encargo que le va a hacer el presidente, nos reunamos con él, pero no en 1 hora, pues, no en 2 horas, porque eso va a tomar decenas de horas para contestar una contestación de demanda del Congreso que puede tener unas 200 páginas. Y que cuando nos notifiquen, que le tienen que notificar a Pedro, yo soy transparente, me encargaré de mostrarlo al mundo, esas 200 páginas del Congreso contestando la demanda de amparo de Pedro Castillo Terrones. Ah, y en la audiencia pública del 23 se tiene que oralizar la defensa de Pedro Castillo. Tiene que estar presente. Yo he pedido a Pedro que sea presencial. Inmediatamente dice, voy a hablar con Walter para que exija que sea esa demanda presencial, que pueda venir el juez acá al establecimiento penal de Barbadillo para que haya una audiencia presencial. Y le he dicho, recuerde que cuando estaba preso Alberto Fujimori, todas las audiencias presenciales fueron en Barbadillo, todas, audiencias presenciales, y él estaba preso. Con la misma razón, el mismo argumento, puede realizarse audiencia presencial con uno que se encuentra en prisión preventiva, porque las audiencias contra Fujimori fueron cuando él se encontraba en prisión, en ese momento se llamaba prisión provisional, prisión preventiva es lo mismo, y solo después de todas esas audiencias, más de 100, recién fue condenado. Así que tenemos gruesos ejemplos palmarios que un preso sí puede
estar en audiencia presencial ante su juez o ante su sala penal, como debe exigirlo el presidente de la República, y abajo la corruptela de la audiencia virtual. Estamos diciéndole a don Pedro que Walter exija del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que suprima la corruptela de la audiencia virtual, porque ya no tenemos pandemia, ni aquí ni en el mundo. Sí, me ha dicho si puedo ir a visitarlo varias veces. Le digo, las veces que usted me cite. Ya no va a necesitar hacerlo por escrito. Vía Jennifer puede... Ay, me ha dicho, yo voy a decir a mi hija Jennifer que converse con usted respecto de estas copias del juicio. Ella puede ser una buena secretaria para servir de interrelación respecto de los documentos. Y eso no se encuentra prohibida por su resolución judicial, Jennifer. Jennifer se encuentra prohibida de conferenciar, de tratar con su padre, pero no de hablar con un abogado que se ocupe de prestar apoyo puntual. No soy su defensor, no me van a designar su abogado, no necesito hacerlo. Yo he encantado hacerlo como lo he hecho ahora, que le he explicado bastante de derecho, y como lo hice el 22 de junio del año 2021 respecto de las 1.139 nulidades por fraude electoral que planteó Keiko. Valgan verdades, el Jurado Nacional de Elecciones no tuvo en cuenta ninguna de las razones en grito que hizo Aníbal Torres Vázquez en una audiencia pública ante el Jurado Nacional de Elecciones. Jamás había soñado siquiera lo que correspondía a esa defensa de las nulidades. Nunca estuvo cerca ni siquiera del argumento que yo escribí el 22 de junio. Por lo tanto, la paternidad de esa ganancia de las 1.139 nulidades jamás puede endilgarse en favor de Aníbal Torres Vázquez. Lo cierto es que yo fui el único abogado que planteó lo que he narrado en antes, y en virtud de eso es que el Jurado Nacional de Elecciones devolvió todas las causas a los jurados electorales especiales del país sin audiencia pública. Adelante, Pavel.